Saludos a ustedes, que Dios les bendiga. Espero que hayamos estado bien. Mi esposa y yo, gracias a Dios, estamos bien y que pronto Dios nos conceda reunirnos. Vamos a poner algunos anuncios en WhatsApp para comunicarles a ustedes de tal manera que podamos planearlo bien juntos y podamos um, hacer el esfuerzo de poder estar nuevamente en una comunión juntos, reunirnos de modo que estemos al pendiente y para que ustedes participen y pongan sus opiniones y sus sentires. Hoy, este día, septiembre 6, yo les invito a ustedes a reflexionar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículos del 13 al 28. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 28, es la narración, la parte de este capítulo de Mateo, es cuando Pedro hace su confesión y naturalmente declara quién es Jesús. Los conflictos, obviamente, en el capítulo, en la narración de Mateo, entre los líderes judíos, los escribas, los fariseos, los saduceos, sobre todo, siempre hay ese diálogo, esa confesión, esa curiosidad de parte de ellos de saber quién verdaderamente es Jesús. Y tenemos nosotros que en Mateo, en el primer versículo del capítulo 15, nos dice que los escribas y los fariseos se acercaron para decirle, para preguntarle a Jesús. En el capítulo de Mateo 16, versículo 1, también nos dice que los fariseos y los saduceos se acercaron para ponerle a prueba. O sea, siempre había ese continuo deseo de saber si verdaderamente quién era Jesús y quién realmente representaba, que si este era el Mesías que estaban ellos esperando. Ustedes sabrán que en la época en la que Jesús viene a nacer y todo su tiempo de 30, se calcula 30 a 33 años en el área de Palestina, son los tiempos más intensamente apocalípticos. Y con esto quiero decir que había una intensa expectación por el reino de Dios, por la liberación, por el advenimiento del Mesías que se esperaba. Y naturalmente en la mentalidad de muchos judíos era que el Mesías iba a venir a liberarles de la opresión romana y les iba a liberar absolutamente de todos los pueblos que los han mantenido oprimidos y que a fin de cuentas habría paz. Pero en el Evangelio de Mateo, el evento toma lugar alrededor de Cesarea de Filipo. Ustedes han escuchado este nombre, es una ciudad cerca del mar de Galilea. Cesarea de Filipo, o el mar Mediterráneo, podríamos decir. Cesarea de Filipo, en los tres primeros evangelios, que se conocen como los evangelios sinópticos, verán ustedes, se darán cuenta naturalmente que el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas son muy similares, ven la historia, el ministerio de Jesús de una manera muy similar, por eso se llaman sinópticos, porque ópticamente ven la vida de Jesús de una manera muy similar. Y en estos tres, este punto, la Cesarea de Filipo es muy, muy clave. En el Evangelio de Marcos, desde el principio del capítulo 1 hasta el capítulo 8, Jesús es el Mesías que no es reconocido totalmente, que la gente no se da cuenta quién verdaderamente es Él, a pesar de sus señales y milagros y todo lo que Jesús hace. Él es el ungido de Dios a través del capítulo 1 al capítulo 8, pero en el capítulo 8, que es donde está la confesión de Pedro de quién es Jesús, de acuerdo a ellos, es donde da un cambio los evangelios. Todos los primeros tres evangelios dan un cambio. Y de ahí en adelante, para el evangelio de Marcos, viene a ser el siervo sufriente. Para el evangelio de Mateo, empieza Jesús a anunciar su muerte, lo que él iba a enfrentar al ir hacia Jerusalén. De modo que
Los evangelios sinópticos son los primeros 3 evangelios y tenemos que entender el contexto histórico de todo esto. Y para esa razón no puedo yo cubrir todos los temas que envuelve esto, pero yo les voy a dar en una pequeña cápsula, un resumen, esencialmente el contexto histórico, el trasfondo histórico de por qué es que Mateo escribe de la manera en la que escribe en esta porción, en este capítulo 16. Entonces, naturalmente, Marcos 8:27 nos dice que Jesús venía por las aldeas en el camino a Cesarea de Filipo, les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Esta va a ser la pregunta de nuestra reflexión. No necesariamente quién dice la gente que es Jesús de Nazaret o Jesús el Cristo. Y ustedes, quiero decirle a ustedes, el Cristo de la palabra griego Christos quiere decir el ungido de Dios, la unción de Dios en la persona humana de Jesús de Nazaret. Entonces, la pregunta que nosotros queremos reflexionar es, ¿quién dicen ustedes que es? Para ustedes, para uno mismo, ¿quién es Jesús? ¿Cómo es Jesús en nuestra comunión? En tiempos como este, en todo tiempo, desde que hemos venido a conocer el Evangelio de Jesucristo, ¿quién verdaderamente es Jesús el Cristo para cada uno de nosotros? Pero veamos esto primero, el contexto, el trasfondo histórico. Los evangelios entonces vienen a dar un cambio en la narración del evangelio, y la ciudad de Cesarea de Filipo es clave para ello. En Mateo, digamos, el contexto de la pregunta, y tenemos aquí a los evangelios, la formación de los evangelios. Yo quería hablarles de esto brevemente porque naturalmente este es muy importante para todos nosotros. Estas son más o menos las fechas en las que se escriben los evangelios. Académicamente, escolásticamente, toda la persona que seriamente se dedica a estudiar la escritura, los 3 evangelios son anónimos porque no se ha comprobado específicamente el escritor de estos evangelios. Pero se les da el título de Evangelio de Marcos, Evangelio de Mateo, Evangelio de Lucas. El Evangelio de Marcos es el primero y se escribe desde el año 66 al 70. Y en esto yo quiero decir que estos tiempos del 66, ahí en letras rojas dice que en el 66 al 71 fueron la guerra de los judíos contra Roma, la destrucción del templo. El templo fue destruido en esta ocasión. Este periodo del 66 al 71 fue el tiempo más devastador, más crítico, más intenso para el pueblo judío en su historia, porque el templo fue destruido y hasta nuestra fecha no ha sido reconstruido. El templo fue destruido en el año 70. El Evangelio de Marcos se está escribiendo en ese tiempo y varias cosas están tomando lugar, porque en ese tiempo empieza a haber una gran separación entre lo que antes se conocía en el tiempo de Pablo, cuando Pablo todavía empezaba a escribir, que fueron los primeros escritos del Nuevo Testamento. Empieza a escribir en el año 51, después de Jesucristo. Él vino, se calcula, se vino a conocer a Cristo como su Señor, al Mesías, a la unción, el Cristo en su vida como su Señor, en el año 4 después de la crucifixión y la resurrección de Jesús. En el año 51 empieza él a escribir las epístolas. Fueron los primeros escritos del Nuevo Testamento, las epístolas. Los evangelios vinieron después. Hay unas epístolas que se consideran más o menos contemporáneas con algunos de los últimos evangelios, o inclusive que se escribieron más tarde. Pero aquí el evangelio de Marcos es el primero. El evangelio de Mateo viene alrededor de 9 años o más después
de que termina toda esta guerra, la tierra de Palestina es totalmente devastada, destruida. El propósito de Roma era dejar esta, esta área donde era la tierra considerada del descendiente de Abraham, la tierra prometida para ellos, dejarla tan devastada y destruida como que nunca hubiera habido ahí ninguna población antes viviendo ahí. Después el Imperio Romano vino a construir edificios en su propio estilo de cultura, en fin. Capitolina romana en el área de Jerusalén. Pero en este tiempo, desde el momento en que Jesús viene a nacer hasta su crucifixión, su resurrección, ascensión, y luego viene la guerra de los judíos. En todo este tiempo, se considera el tiempo más intenso mesiánico de la historia del judío. ¿Y a qué me refiero con esto? A que el pueblo judío estaba esperando al Mesías. Estaba esperando que viniera el liberador, el que les iba a liberar de toda la opresión de otros pueblos. En ese momento, el judío estaba en opresión bajo el Imperio Romano. Y ustedes recordarán que el Sanedrín tuvo que mandar a Jesús con Poncio Pilato, que era el procurador romano, para que decidiera si se iba a ejecutar o no. Pero la realidad era que este tiempo y el resultado de esta guerra fue aún más devastador que los exilios que sufrió el pueblo en generaciones pasadas. Porque cuando hubo el exilio de Persia, Babilonia, Siria, todavía se dejaba a la ciudad de Jerusalén, se dejaba a un rey, podría ser un rey títere, si ustedes quieren pensar así, pero era un rey que iba a levantar las cosechas y le iba a dar todos los impuestos a ese imperio. Pero en el tiempo de la guerra de los judíos contra Roma del 66-71, era la intención de Roma entrar ahí para hacer un ejemplo de este pueblo y destruirlo y totalmente devastar toda esa población, villas, aldeas, hacer ríos de sangre por todas esas tierras, hasta llegar a Jerusalén, destruir el templo. Y lo único que en nuestros días quedó es la pared del lamento, que hoy en día nosotros la vemos en las noticias cuando están haciendo oración en esa pared. Entonces, el Evangelio de Marcos se escribe en tiempos críticos para el pueblo judío y para los seguidores de Jesús, porque los seguidores de Jesús se consideraba una secta judía en el tiempo del apóstol Pablo. Todavía no se definían. Apenas el apóstol Pablo estaba produciendo guías espirituales, instrucción, y como el seguidor de Jesucristo debería conducirse y cuáles eran sus principios, sus valores para vivir como el seguidor del Mesías, Jesús el Cristo. De modo que estos evangelios, el Evangelio de Marcos viene a ser un documento más bien de supervivencia para sobrevivir este tiempo crítico y mantener a la comunidad de seguidores de Jesús juntos, animarles y instruirles, exhortarles a que se mantuvieran juntos. Y el editar el Evangelio de Marcos o el escribir el Evangelio de Marcos viene a traer ese propósito. Estos no son documentos históricos de la vida de Jesús. Esos son documentos de fe y para fe. Esos son documentos para la comunidad de seguidores de Jesús. Y de esa manera y con ese propósito se construyeron. Y cada evangelio tiene su propio tema porque fueron enviados a diferentes comunidades. Inmediatamente después viene el Evangelio de Mateo y luego viene el Evangelio de Lucas en 2 tomos. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. El Evangelio de Lucas, si ustedes ven el capítulo 1, versículo 1,
y el capítulo 1, versículo 1 de los Hechos. Se darán cuenta que esto es una continuación del Evangelio. Para Lucas, primero fueron el ministerio de Jesús, los actos de Jesús, la revelación de Jesús. Y el libro de los Hechos es Jesús continúa obrando, actuando, pero a través de sus seguidores, a través de la iglesia en el libro de los Hechos. El Espíritu de Dios sigue guiando y sigue formando la comunidad que Dios desea, que sea luz y sal en esta tierra para la redención de toda criatura. Entonces, estos evangelios de Marcos, Mateo y Lucas vienen a ser documentos de supervivencia, documentos para sobrevivir en las crisis y los momentos que se estaban atravesando. Y esto quiere decir que el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto de todos los eventos, no solamente culturales, sino contexto de la dinámica de política religiosa, tiene mucho impacto en cómo se componen estos evangelios. De modo que Mateo sigue la narración naturalmente de Marcos. Y esto lo quiero poner en esta pantalla. Hay una fuente que, de acuerdo a un teólogo alemán, se llama la fuente Q, que quiere decir Q en alemán, quiere decir fuente en esencia. Y en el principio existían historias que se pasaban de una comunidad a otra, como nosotros muchas veces hemos experimentado en nuestros pueblitos, en nuestros pueblos, con nuestros padres y abuelos, cuando se reúne la familia o los vecinos un sábado en la noche, un domingo, se reúnen alrededor de la fogata y el abuelito nos cuenta historias. Y en aquel entonces, aquellos que escucharon la enseñanza de Jesús, aquellos que se recuerdan de las narraciones de un evento de la vida de Jesús, lo compartían alrededor de la fogata, de modo que la fuente Q puede ser una fuente, una tradición que viene pasándose de comunidad en comunidad, verbal, en contar las historias. Algunas veces pudo haberse escrito alguna de las parábolas. Oh, esta parábola, alguien recordó alguna parábola y la escribió en un pergamino y andaba circulándose alrededor de las comunidades para saber cuál es la enseñanza de Jesús. Ahora, el apóstol Pablo es el que empieza a establecer varias iglesias. La primera se empieza a establecer en Jerusalén y luego de ahí el apóstol Pablo empieza a ir, pero a los gentiles. Y naturalmente en un tiempo el pueblo gentil creyente, seguidor de Jesús, el Cristo, era una gran mayoría comparado al grupito de judíos que había quedado en una minoría. Pero en este tiempo, en el tiempo del 70, viene a ser, lo tenemos ahí, lo hemos puesto, viene a ser un tiempo muy crítico, porque en este tiempo se destruye el templo, no había dónde adorar. Para el judío era como que si le removieron el suelo y se quedó sin tierra y se quedó sin templo y se quedó suspendido en medio aire. Y fue una cosa, una experiencia devastadora, terrible. De modo que las sinagogas vinieron a tener apogeo bastante y es donde nace la tradición rabínica en el judaísmo, donde los rabís son los que continúan exhortando al pueblo en el caso de que en el momento en el que ya no había templo para que el pueblo viniera a adorarse, se juntaban las sinagogas, pero se empezaron a distinguir a los seguidores de Jesús como posiblemente también hasta los culpables de por qué se perdió esta tierra, porque ellos declaraban al Cristo como el rey de esta tierra. Por lo tanto era un reto para el emperador romano, que era el rey de ese imperio. Esencialmente así se forma esto, y Mateo, obviamente, como lo había mencionado, sigue la narración del Evangelio de Marcos, excepto si ustedes, así como ven ustedes esa imagen ahí, si ustedes ponen una línea directa del Evangelio de Mateo a Q y del Evangelio de Lucas a Q,
Esto quiere decir que el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas tiene esa fuente de información para su Evangelio que no se encuentra en el Evangelio de Marcos. Ahora, siendo el Evangelio de Marcos el primer Evangelio, entonces sirve de patrón, de modelo, a Mateo y a Lucas para que ellos escriban su Evangelio. De modo que pueden también dibujar, digamos, una línea del Evangelio de Mateo directo al Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas directo al Evangelio de Marcos. O sea, las fuentes para Mateo y Lucas son Q y el Evangelio de Marcos. De modo que de esa manera estamos nosotros ahora en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Veamos la diferencia entre uno y otro para entender en el contexto histórico. Nuevamente, Mateo sigue la narración del Evangelio de Marcos, excepto por la sección de los versículos del 17 al, al 20, del 17 al 20. Eso es el diálogo de Jesús, la conversación de Jesús con Pedro. Y cómo Jesús le habla a Pedro. En el Evangelio de Marcos no está eso. Ustedes lo pueden ver en el capítulo 8. Ahora, el tema es muy claro. En el Evangelio de Mateo, estos versículos del 17 al 20 es una tradición, una narración, se considera una tradición de la comunidad de Mateo o de la comunidad a la que el Evangelio de Mateo envía su Evangelio. Este es el enfoque principal del Evangelio de Mateo, que no está en Marcos. El tema es que en medio de un pueblo endurecido y ciego en este entonces, está hablando de que los seguidores de Jesús están siendo expulsados de la sinagoga, están siendo sacados de la sinagoga. Y si ustedes se dan cuenta, en la narración de Mateo, ¿verdad? Se encuentra, por ejemplo, en el Mateo capítulo 4, versículo 23, ¿verdad? Como también el capítulo, ustedes pueden ver otras porciones. Cuando en el lenguaje específicamente, aún en el español está claro, dice, Jesús recorría toda Galilea en Mateo, enseñando en la sinagoga de ellos. Y esto indica que en el tiempo de Mateo, ellos ya no eran miembros de esas sinagogas, ya no eran miembros de esa tradición judía. Ellos habían sido expulsados de la sinagoga. Y si a alguien se le descubría que era seguidor de Jesús, lo traían al líder de la sinagoga y le daban juicio y hasta lo mandaban a las autoridades romanas para que fuera ejecutado. Y quiere decir que los seguidores de Jesús en ese tiempo estaban también atravesando cierta persecución. Estaban siendo cortados, estaban siendo totalmente expulsados de la sinagoga. Por eso dice la sinagoga de ellos. En el capítulo 12, versículo 9 es otra porción. En el capítulo 13, versículo 54 es otra porción. Y todo esto. Ahora vamos al contexto que está en Mateo. En el contexto de Mateo 16 es una unidad de 3 subunidades. En los versículos de 1 al 12 de este capítulo es fariseos y saduceos piden señal. Luego viene la confesión de Pedro del 13 al 20. Y luego en el versículo 21 al 23, Cristo pedice su muerte, pero también reprende a Pedro. Ahora, pónganse ustedes a pensar. Pedro acaba de hacer esa declaración y le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, ni sangre ni carne te lo reveló. Y cuando la expresión de Jesús en decir, ni sangre ni carne te lo reveló, eso se trata de la tradición judía, ni porque eres judío, ni sangre, ni carne, ni porque lo aprendiste por alguna tradición
De alguna manera, no, sino que el Espíritu, mi Padre en los cielos, Dios en los cielos te lo ha revelado. Pero no pasan unos momentos cuando Jesús predice su muerte siendo en esencia el plan de Dios. Quiero decirles a ustedes que la muerte de Jesús no fue intencionada por Dios en esencia, después de estudiar el Evangelio por todos estos años, sino que la dedicación de Jesús, la consagración del Cristo a hablar de Dios y a hablar de la liberación que Dios ofrece, del amor de Dios a toda criatura, y el gobierno que es Roma y la religión que es el Sanedrín del templo, lo quisieron callar por completo, pero Jesús no pudo comprometerse a quedarse callado para salvar su pellejo, digamos. Siguió hablando del amor de Dios y yo lo puse en una ocasión como agape, no sabía otra cosa. Agape es el amor que es el amor divino en el griego y no sabía decir otra cosa más que hablar de lo bueno y lo maravilloso y la bondad de Dios y la misericordia de Dios y la liberación de Dios para todo ser humano. El gobierno quería mantener al pueblo bajo opresión, la religión quería mantener al pueblo controlado y Jesús el Mesías solamente venía a hablar del amor de Dios. No cayó, continuó hablando y proclamando y eso fue lo que le llevó a la cruz del Calvario. De modo que en cuanto él le dice eso, Pedro le dice, no, jamás te suceden estas cosas, Señor, no voy a permitir, ¿cómo es posible? Y naturalmente reprende a Pedro. Quiere decir que Pedro al menos no había totalmente entendido la vida de Jesús. Y luego después vienen los versículos 24 y 28, el costo del discipulado y su venida en espíritu. Hay mucho que cubrir de esto, bastante, pero lo vamos a hacer de manera breve, tan breve posible. El tema entonces en Mateo es que en medio de un pueblo que ha endurecido su corazón porque está rechazando y expulsando a los seguidores de Jesús de la sinagoga, y ya que los seguidores de Jesús estaban siendo en esta ocasión, en este tiempo, estaban siendo expulsados, se empieza a formar entonces una nueva comunidad en aquellos que perciben y confiesan el nombre de Jesús, ¿sí? Como Pedro lo ha hecho. Tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. El Cristo es el ungido, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, el tema aquí es que todos los que confiesan a Cristo como el Hijo del Dios viviente, esa es la nueva comunidad y a la que Mateo escribe, ¿verdad? En medio de esta situación. Una situación muy intensa, muy difícil. En Mateo, capítulo 16, versículo 13, ¿verdad? El lugar que Mateo escoge es clave, es clave. Marcos, este evento es narrado en el contexto del camino. Miren, nosotros pusimos ahí ahora la narración completa de cómo se relaciona todo esto en la confesión de Pedro. Entonces, los saduceos y los fariseos le piden señal, pero la única señal es la que Pedro da. Es la señal de confesión de fe, de confesión de creer, de recibir al Mesías. Y naturalmente Jesús continúa, no les va a conceder la señal a ellos, porque anteriormente, si ustedes recuerdan el Evangelio, Jesús dijo, la única señal será la señal de Jonás, que será resucitado el tercer día. Y empieza a describir en esta ocasión, en esta narración, el costo del discipulado y su venida, en fin. Y sigue adelante. Pero no les concede a los escribas y los saduceos lo que ellos le demandan y le piden. Ahora, veamos entonces el contexto el contexto de la confesión de Pedro en Marcos, que es el primer evangelio. Si ustedes se dan cuenta,
En Marcos, en el versículo del 11 al 21, es el capítulo 8, los fariseos piden señal. Es muy parecido porque Mateo sigue el patrón de Marcos. Y luego viene el ciego de Bethsaida. En Marcos lo escribe ahí el milagro del ciego de Bethsaida como también un ejemplo el que empieza a ver a Jesús, el que empieza a entender a Jesús. El ciego no lo ve completamente, ve a todos los hombres, todas las personas como árboles. Jesús le sigue ungiendo hasta que le sana. Y la confesión de Pedro es breve. Tú eres el Cristo. Y es todo. Y Jesús predice su muerte, su resurrección y su venida. Pero no parece que es exactamente la misma narración de Mateo. Ahora, la razón por la cual se considera a Marcos el evangelio original es porque es el más breve, más corto. Ustedes saben bien que cuando una historia se origina, si alguien le dice a alguien, esto pasó, en fin, al cabo de 8 meses que se pasa de boca en boca y se va por todos lados, se convierte en una gran historia. Y la gente la va agregando mientras la va escuchando y se la va diciendo al siguiente persona. De modo que el original siempre es el más breve. Aquí la confesión de Pedro es bien, bien breve y clara. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido, se acabó. Entonces, en este caso, uh, los fariseos piden la señal, no se les da la señal nuevamente. El ciego de Bethsaida es el ejemplo de aquel que empieza a ver y que reconoce a Jesús de Nazaret como el Mesías. Viene la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, y empieza a predecir su muerte. Ahora, este contexto de la ciudad de Cesarea de Filipo en el Evangelio de Mateo es muy, muy, muy especial, muy clave, pero en todos los evangelios. El Evangelio de Marcos, los primeros 8 capítulos del 1 hasta el 8, Jesús es el siervo ungido que hace milagros, sana, en fin, libera. Y cuando viene la confesión de Pedro en el capítulo 8, hace un turno, un cambio rápido en su narración, y de ahí en adelante, cuando Jesús confiesa que él empieza a predecir su muerte, continúa la narración, pero ahora Jesús en el Evangelio de Marcos es el siervo sufriente. Y lo mismo sucede en la narración de Mateo. Eso también es un cambio. Mateo escoge el contexto de Cesarea de Filipo, la ciudad en sí, por un significado histórico religioso específico. La ciudad de Filipo de Cesarea de Filipo es muy clave en los evangelios, pero en el tiempo antiguo, ¿verdad? Está a 20 millas al norte del mar de Galilea, lugar de diversos cultos religiosos. Esta ciudad, por tradición, tenía mucha adoración, la comunidad en toda esa área era muy politeísta, tenía muchos dioses, se adoraba una diversidad de religiones. Había el culto a Baal en tiempos antiguos, antes del Imperio Griego. El tiempo del Imperio Griego, esta era conocida como Paneas, adoración al rey Pan. Ese era en realidad el lenguaje griego. Y adorando a este dios en todas las fuentes termales naturales del lugar, de aguas naturales. Y más tarde Herodes construye un templo a Augusto César. Si ustedes recuerdan la narración de Lucas, que dice, es el que describe detalladamente el nacimiento de Jesús, dice que Augusto César declara que se haga un censo y por lo tanto María y José van a Belén por el censo y allá nace Jesús. Augusto César era el emperador, entonces. Este Herodes construye un templo porque la tradición de la adoración al emperador era antigua, desde Alejandro Magno. Empieza en Egipto esa tradición de que esos emperadores prácticamente eran como unos dioses encarnados y tenían sus evangelios, querían ellos anunciar
de cuál era su descendencia, de qué Dios, de todo el politeísmo que ellos adoraban, la mitología, el panteón, digamos. El panteón, panteón, que viene de Dios, que es el lugar de los dioses. Ah, entonces, eso viene de la tradición antigua. Cesarea era el lugar de descanso y recreación para el general Vespasiano en el tiempo en el que se destruye Palestina. Ese es el general que viene con todo el ejército romano y entra arrasando desde el norte y baja hasta Jerusalén, hasta destruirlo todo. Un derrame, dice Filón, uh, el historiador, bueno, ese es el historiador judío, que había un derramamiento de sangre como nunca antes lo había visto en esta tierra. Todos fueron ejecutados que encontraban niños, mujeres, hombres, de todo el ciudadano judío era ejecutado. Llegaron a Jerusalén. Entonces, Vespasiano era el general. Y durante la guerra de los judíos, en ese tiempo del 66 al 71, viene y hace Cesarea de Filipo el lugar de descanso y recreación para él y para su ejército, por el tiempo que duró toda esta guerra. Y naturalmente, cuando él había sitiado a Jerusalén para destruirla, la ciudad, y nadie podía ni entrar y salir. Lean ustedes el, uh, el historiador judío, Filón, y vean ustedes que esta descripción es terrible, tremenda. En ese tiempo, Nerón en Roma es asesinado y Vespasiano, siendo el general más prominente que estaba defendiendo el imperio y estaba atacando a este pueblo revoltoso, digamos, a estas revueltas en contra de la soberanía romana, pues viene y es enviado a Roma. Él tiene que salir a Roma y en los años del 66 al 70 de la era común, que sería después de Cristo, entonces ahí él se convierte el emperador. Y su hijo Tito es el que continúa sitiando y destruyendo hasta que completamente destruye totalmente la ciudad de Jerusalén, toma sus líderes cautivos y regresa a Cesarea de Filipo, donde su padre había escogido el lugar para la recreación y el descanso del ejército romano. Y cuando digo recreación, porque ahí Tito es donde hace un espectáculo de los líderes judíos. A todos aquellos que habían sido cautivos, los echó a las fieras salvajes para entretener a su ejército. Vuelvo a repetir, es Josefo. Filón de Alejandría es allá en Egipto, pero Josefo es el que escribe la historia y es aprendido por Vespasiano, porque Josefo estaba envuelto en los movimientos de levantamiento en contra de Roma, pero por su educación y su conocimiento del latín y del griego, en cierta manera se le perdona la vida con el propósito de que él escriba todas las memorias y la narrativa de toda esta guerra. Y se escribe en la guerra de los judíos. Ustedes lo pueden obtener en español. El énfasis de Mateo, entonces, al escoger la ciudad de Cesarea de Filipo, o Cesarea de Filipo, Mateo pone el contexto de la declaración de Pedro en una ciudad como un lugar asociado con sentires nacionalistas y religiosos antiguos, tanto judíos como paganos. En un contraste a la confesión
de Jesús el Mesías, en contraste a la confesión de Pedro como Jesús es el Mesías, se encontraba ahí mismo el templo al César, donde los destructores imperiales romanos celebraban su victoria sobre Jerusalén en su templo. Para Mateo era muy clave, porque ellos estaban experimentando un tiempo después del 70 donde el templo se destruye por completo, y lo único que queda es en nuestros días la pared del lamento donde el judío va y llora y hace sus oraciones. En la pared del lamento lo hemos visto todos en las noticias. Uh, pero para Mateo esto es clave porque él desea eh, proyectar que el emperador no es ningún descendiente de ningún dios. Es Jesús, el Mesías, el que verdaderamente nos trae libertad. Él es el que es el rey del reino de Dios. Para acentuar este mensaje, Mateo no menciona hijo de David en su evangelio. En muchas partes de su evangelio se menciona esto, expresado por ejemplo en el capítulo 12 de 23, como también personas en lo individuo. En aquel entonces varias personas clamaban, Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Como también en lo personal, personas en lo individual. Capítulo 9, versículo 27, capítulo 15, versículo 22. No sé, no, esto es en contraste a Marcos, porque en Marcos, en la confesión de Pedro, no se usa ningún título en específico tampoco. De modo que la pregunta de Jesús en Mateo es con énfasis diferente a los propósitos del Evangelio de Marcos, en donde nadie había identificado a Jesús en Marcos correctamente antes de la confesión de Pedro en el capítulo 8, versículo 29 de Marcos. En Mateo el énfasis es eclesiástico. Mateo se considera el evangelio de la instrucción eclesiástica de la iglesia, de instrucción a los seguidores de Jesús, a las comunidades que leyeran este evangelio. La confesión de Jesús como el representante mesiánico del reino de Dios separa la nueva comunidad que Él está formando, Jesús ahora. Vean ustedes en el mismo evangelio de Mateo, en el capítulo 18, si no los da, versículo 20, en donde Jesús dice, donde están dos o tres reunidos, ahí yo estoy en medio de ellos. Jesús sigue moviéndose, el Cristo, el ungido, sigue moviéndose en la comunidad y está formando esta nueva comunidad. Es aquella comunidad que digamos, una nueva comunidad que ha sido rechazada y en vista de la oposición del pueblo en sí, expulsándole pues de la sinagoga. Más tarde, ustedes se darán cuenta, Juan viene y dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Qué quiere decir esto? Que el cristianismo se empieza a definir de manera diferente que anteriormente en su origen como una secta judía. Ahora empieza a predominantemente ser compuesto de muchas diferentes naciones, lo que se considera en la escritura como gentiles, y la minoría viene a ser el judío. ¿Qué quiere decir? Que en Mateo el énfasis es eclesiástico, pues es instrucción a aquellos ya en los años de los 80, no, cerca de los 90, que ya han experimentado esta separación, pero que como ellos no tienen la instrucción de Pablo y algunas de las cartas se han circulado, en fin, pero Mateo escribe a ellos para darle instrucción y solidificar este movimiento en esta comunidad. De modo que en Mateo capítulo 16, versículo 14, naturalmente ustedes lo pueden ver ahí en su Biblia. Dice, y ellos dijeron, unos
Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, y otros. ¿Quién soy? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la gente que tiene una opinión, seguramente ya en la comunidad a la que Mateo escribe, tiene una opinión clara y alta de Jesús. Recordemos pues, entre los años de los 80 al 90, ya todo esto está siendo más claro, más específico, y ya se encuentran ciertos escritos que se están circulando entre las comunidades de creyentes seguidores de Jesús. Muy bien. En Mateo 18, si ustedes tienen su Biblia, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo quisiera cubrir esto brevemente. Se cree que esta declaración de Jesús es una tradición que circulaba este dicho, en las comunidades de Mateo, de donde es aplicado al capítulo 16, versículo 19. Está en el capítulo 18, versículo 18, si ustedes lo pueden ver ahí, ¿verdad? Dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atéis en la tierra será desatado, todo lo que desatéis será desatado. Ok, ¿a qué se refiere esto, no? Porque ha habido una infinidad de interpretación. Primeramente, que yo quisiera decirles a ustedes que esta declaración de Jesús es una declaración que ya se conocía, Mateo la trae y la pone ahí, pero es una tradición rabínica. La autoridad de atar y desatar es interpretar, instruir de la escritura. Y naturalmente, ustedes recordarán que Jesús obraba como un rabí, como un maestro, así se le decía. La gente se acercaba y decía maestro, rabí. Eso es lo que dijo María en la resurrección, Raboni, que quiere decir en arameo maestro. Entonces, quiere decir que en Mateo, Pedro es totalmente rehabilitado a lo que es en Marcos también, y expresa a Jesús más extensamente. Jesús bendice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, y les da las llaves del reino. A ti te daré las llaves del reino. En Mateo, Pedro representa al verdadero discípulo, y esto es realmente el tema en esta narración. En Mateo, Pedro simboliza el verdadero discípulo de Jesús, que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios viviente, el Cristo, ¿no? Y Mateo representa en ese sentido al verdadero discípulo. Jesús le da un sobrenombre a Simón Bar Jonás, que quiere decir Simón hijo de Jonás, Pedro. En griego es Petros. Kefa en arameo, Kefa, transliterado al griego, viene a terminar en Cefas, y eso es lo que tenemos en la escritura, Cefas, que no se usaba en Palestina como un nombre de persona. En ningún tiempo se usaba esto. En aquel tiempo, obviamente, en Mateo, muchos estudiantes de la Biblia, escolásticos de la Biblia, estudios académicos de la Biblia, piensan que esta sección vino de Mateo, de la comunidad de Mateo, un material pre-Mateo, o sea, antes que él compusiera su evangelio, y que existía en la comunidad de Mateo. El evangelio de Mateo es el único evangelio que usa la expresión eclesia, E-K-K-L-E-S-A-I-A, que viene a traducirse en español a iglesia. Capítulo 16, versículo 18 es donde dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En ningún otro evangelio se usa esa expresión. Eclesia, y eclesia significa la reunión de los que salen fuera. Eclesia quiere decir los que salen fuera. Cuando un emperador llegaba al trono, mandaba sus diferentes grupos de su ejército romano a las villas, a las localidades diferentes que estaban bajo el control de Roma, y se tocaba la trompeta. Ellos conocían ese sonido y se reunían en la plaza, en un lugar central,
para escuchar el evangelio de este emperador. De modo que todos esos son términos culturales, términos históricos que Roma usaba. Pero en los evangelios está declarando que el verdadero rey y el verdadero Hijo de Dios es Cristo, no el emperador. Esto tiene mucho, pero mucho significado en los evangelios. De modo que en este caso, en el capítulo 16, 18 ya lo leímos, en el capítulo 18, versículo 17, también se encuentra 18, 17, yo tengo mi Biblia aquí, y si rehúsa escucharlo, dile a la iglesia, dice, dile a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Esto es instrucción para la iglesia. Esto es instrucción, disciplina. Y en ese sentido, atar y desatar significa esto. Significa interpretar la escritura y dar instrucción, dar guía. Eso es lo que significa atar. Jesús lo hacía. Si ustedes recuerdan en el Sermón del Monte, Jesús como rabí decía, habéis oído que la ley dice, no matarás. Mas yo os digo, amarás a vuestros enemigos. O sea que él está llevando la interpretación de la ley más allá todavía. ¿Sí? Harás bien a los que os ultrajan. Si alguien te forza a caminar un kilómetro, camina dos. En fin, esa es la interpretación de Jesús como rabí de la ley. O sea que ahí está atando y desatando en ese sentido, ¿sí? Entonces, Mateo, pues, escrito entre los años 80 y 90, la iglesia no es, para Mateo, la iglesia no es una institución que empieza después de la resurrección de Jesús para promover sus enseñanzas. Ese no es el propósito de la iglesia para Mateo únicamente, aunque sea, sino más de eso. La iglesia es fundada por Jesús terrenal para que continúe la obra que él había empezado. Esto es realmente la historia de los hechos también. El Hades, en este caso, en el capítulo 16, cuando dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, en esta expresión, el Hades no el infierno, no es el infierno. El Hades es el equivalente del hebreo Seol, el lugar de los muertos. La declaración de las puertas del Hades no prevalecerán contra ella sirve como promesa y palabra de ánimo de parte del Evangelio de Mateo a su comunidad. No hay poder en este mundo, ni aún el mayor enemigo de la humanidad, la muerte misma, no frustrará o vencerá el trabajo de la iglesia, es lo que significa. La iglesia llevará a cabo su propósito porque es Jesús el que la guía, es el Cristo, el ungido que la guía. Y eso es para la instrucción de la iglesia en Mateo. Estas palabras de Mateo serían de mucho ánimo para la comunidad en ese tiempo en que él escribe, a la que Mateo pues le dirige esta instrucción. Al encontrarse en tiempos de crisis, en estragos de identidad, al definirse a sí misma, en contraste con la sinagoga judía, o sea, que en la separación, primero en la separación del judaísmo por no haber templo, y después en la separación de la sinagoga, y se encuentran solos, ellos tienen que identificarse quiénes son realmente entonces. Al tener sus principios como una secta judía, mesiánica, y a la vez empezar a experimentar su desconexión del judaísmo al ser rechazada por las sinagogas, ¿verdad? En Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 20, Pedro parece tener un lugar de prominencia en el Evangelio de Mateo. Y quizás esto se deba a que Pedro aparece como el portavoz de los discípulos. Ustedes se darán cuenta, él predicó el sermón del día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 14. Como también en la alta estima que se tenía Pedro,
en la comunidad a la que se envía este evangelio. Posiblemente Antioquía, en el norte de Palestina, se cree que es una ciudad en la que Pedro era estimado altamente y especialmente cuando, habiendo residido en Jerusalén, donde la iglesia en sus principios empieza, se establece después del Pentecostés, viene la destrucción del templo y todos salen huyendo para todos lados. Mucho de este pueblo salió escapando por donde pudo y terminó en Antioquía, en el norte, tratando de evadir la descendencia hacia el sur de Palestina del ejército romano. Entonces, esto quiere decir que Pedro podría ser una persona prominente entre los discípulos por esta razón, y en la comunidad en la que se envía el evangelio, posiblemente Antioquía, como ya dijimos, en el norte de Palestina. La frase en el capítulo 16, versículo 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates y lo que desates, ya la hemos cubierto un poco. Más específicamente, esto vuelvo a enfatizar para que quede claro. Emana pues de la tradición judía rabínica sobre la autoridad doctrinal de disciplina en la iglesia, en la comunidad de seguidores, de creyentes. ¿Sí me entienden? Este pasaje no da ningún apoyo o base para la tradición o la interpretación católica de sucesión apostólica. Este pasaje, vuelvo a repetir, no da ningún apoyo para la sucesión apostólica en la tradición católica. La palabra de Jesús en Mateo sobre atar y desatar son dadas explícitamente a los discípulos e implícitamente a toda la iglesia. Y se refiere a las normas de disciplina de la comunidad de creyentes. Explícitamente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42, si ustedes lo ven, es ahí donde Jesús le llama a Pedro roca, Petros, Cefas. En Marcos 3:16 Jesús da este sobrenombre a Simón el discípulo. La roca en el nombre, piedra, roca, Petros en griego y Cefas en arameo, o transliterado al griego, es el nombre que le asignó Jesús a Simón o Simeón. Las traducciones correctas sería piedra o roca, y naturalmente ya en nuestro tiempo presente pues se ha hecho un nombre común, Pedro. Pero en tiempo de Jesús y antes no hay nadie en ninguna documentación histórica antigua que alguien fue nombrado roca, ni en el griego ni en el arameo. La cita del capítulo 16, versículo 18, ¿verdad? Nuevamente, no tenía ningún propósito de respaldar el papado de la iglesia. Eso no tiene absolutamente ningún fundamento o deseo de hacer eso, pues simplemente el papado vino en el año 313 más o menos después de Jesucristo. Serían 3 siglos después de Jesucristo, y naturalmente tan solo pensar este país, Estados Unidos, donde su servidor, nosotros vivimos, tiene arribita de 200 años, 2 siglos, arribita de 2 siglos. ¿Se imaginan? 3 siglos es un tiempo largo en el que se levanta Constantino y pronuncia la fe universal, que en el latín quiere decir la fe universal de Jesucristo, como la religión principal del imperio. Y de la noche a la mañana todos eran católicos, cristianos, romanos, ¿no? Entonces, esto quiere decir que eso se empieza, esa interpretación de la iglesia y la autoridad y el papado y todas esas cosas, se empieza mucho después del tercer siglo, y fue opuesto, tuvo oposición por líderes, por teólogos del tiempo de ese tercer siglo, como Orígenes, como Agustín, uno de los principales líderes de cristianos de esa era. En el siglo XVII,
sería en los 1800 aún, se quiso interpretar de nuevo que esta cita respaldaba el papado, aunque el significado dado en esta narración es para indicar y describir el fundamento de la nueva comunidad, la iglesia principalmente, que Jesús es el quien la edifica. Esta nueva comunidad es representada por un edificio, una casa, y es lo que Pedro explica después en una de sus epístolas. Es una habitación. Y después entonces Pedro viene a darnos la interpretación de lo que él escuchó de acuerdo a su epístola de Jesús. Y nos dice en el capítulo 2, versículo 4 al versículo 5, acercándose a él, la piedra viva, empieza a, a confesar de Jesús como que él es la roca, que fue ciertamente rechazada por los seres humanos, pero delante de Dios es elegida y preciosa. Lo que ahora se reconoce en la escritura como la piedra del ángulo, ¿no? de los edificadores. En el capítulo 15 de Juan, Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, permanecer en mí. En todo ese capítulo, Juan desarrolla la alegoría de que ahora nosotros venimos a ser el templo en donde Dios habita. Entonces, viene aquí en el versículo 5, dice, también ustedes son edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo. En sí, esto es lo que en esencia tiene su principal significado, la confesión de Pedro y lo que en Mateo Jesús le dice a Pedro. Pues a través de los siglos, ¿verdad? Se ha venido interpretando la vida y ministerio de Jesús en muchas diversas maneras. La iglesia ha sido tomada, ha sido cautivada por diferentes ideologías, corrientes religiosas, y a fin de cuentas se ha venido a diversificar en muchas diferentes tradiciones. A fin de cuentas, lo que nosotros queremos reflexionar en base a lo que hemos visto aquí a través del tiempo en el que el Evangelio se ha venido entendiendo y en nuestros días todavía se sigue entendiendo y se empieza a descubrir más el significado de lo que Jesús dijo. Entonces, a fin de cuentas, muchos de los conflictos y de las crisis, de los retos que ha atravesado la iglesia en su historia, no han sido solamente por razones políticas. Muchas veces la estructura religiosa se ha prostituido a querer operar juntamente con el gobierno y hacer un tipo de matrimonio ahí, muchas veces comercializando el Evangelio de Jesucristo. A veces yo me pongo a pensar y digo, si Jesús viniera en nuestros días, ¿reconocería a su pueblo como es? ¿O nos haría de nuevo la pregunta, ¿quién es Jesús de Nazaret, el Cristo para ustedes? Lo que creemos, y esa es la pregunta principal para nosotros, para reflexionar. ¿Quién es el Cristo para nosotros? Ahora yo lo que quisiera decirles es que lo que creemos, lo que comunicamos, lo hacemos no con palabras únicamente, es principalmente con nuestros actos, con lo que hacemos. No importa lo que digamos, por más impresionante que se oiga. Es lo que hacemos que comunica lo que verdaderamente pensamos de quién es el Cristo para uno. Existe el Cristo del credo, el Cristo de la doctrina, y muchas veces estamos más dispuestos a defender y a rechazar a otros cristianos por el hecho de la diferencia de doctrinas y de tradiciones
Y la pregunta que nosotros nos queremos hacer es, ¿quién verdaderamente es el Cristo para nosotros? A fin de cuentas, es lo que hacemos, lo que da testimonio de lo que de lo que dijéramos, no importa cómo lo digamos. Que la gente ve y verdaderamente se da cuenta quién verdaderamente es el Cristo para uno como seguidor de Jesucristo, como cristiano. Son las decisiones que hacemos, lo que escogemos, lo que últimamente determina la calidad de nuestra vida, obviamente, y lo que refleja qué creemos del Evangelio y de Jesucristo. Jesús de Nazaret, el Cristo. Escoger, ustedes saben, lo hemos dicho anteriormente, hacer decisiones es el proceso de una vida. No termina hasta que nuestra vida termina aquí en la tierra. Y lo que escogemos es únicamente nuestra responsabilidad. Aun cuando tenemos que escoger siempre hacer decisiones y no las hacemos, ya esto es una decisión de no hacer nada. Ya hemos decidido no hacer nada. Entonces, yo les invito a ustedes a reflexionar sobre esta pregunta, sobre uno mismo, en su tiempo de devoción, en su tiempo del closet, su tiempo de privado, de reflexión y oración. ¿Quién digo yo y cómo reflejo lo que yo pienso que es el Cristo para mí? ¿Reflejo al Cristo del credo? ¿Reflejo al Cristo de mi tradición religiosa? ¿Es un Cristo vivo el que yo he recibido realmente? ¿O es el Cristo del Evangelio? ¿Es el Cristo en espíritu? Hace mucho tiempo que un padre que creció con su hijo, pues naturalmente el hijo creció ahí en la casa. Ellos colectaron muchos cuadros antiguos, pinturas, en fin. Pero hubo un día en el que el hijo creció y se fue al ejército, fue a la guerra. Y esta fue en la guerra de Vietnam. Y allá falleció, allá perdió su vida en esta guerra. El padre estaba contristado, quebrantado. Un día alguien toca la puerta, es uno de los Marines, de los soldados, y le dice al padre, yo conocí a su hijo, y pues él fue el que salvó mi vida cuando él perdió su vida salvando mi vida. Y yo aquí le traigo a usted un cuadro que yo hice de él, tratando de mantenerlo en mi memoria. Lo dibujé porque me dedico al dibujo. El cuadro obviamente era rústico, no era de la mejor pintura que pudo haberse hecho, pero el padre lo recibió como que si fuera la mejor pintura porque eso representaba una obra que el hijo hizo en la vida de este joven. El tiempo pasó y el padre falleció. Y a fin de cuentas, un día se hizo una subasta de todas esas pinturas que tenía en esa colección en su casa. En aquella ocasión, pues se juntaron personas de todo diferentes partes del mundo para venir a comprar esas pinturas, esas colecciones que valían millones de dólares a veces. Valía un dineral cada pintura. Y el que dirigía la subasta dijo, vamos a empezar la subasta, todos ya muy entusiasmados para hacer sus apuestas, para quedarse con los cuadros, para llevarse lo mejor. Pero dijo, pero estaba un cuadro aquí cubierto con una sábana y dijo, pero primero vamos a darle la, la venta a este cuadro que está aquí. Y ese cuadro era el cuadro que este joven Marine, este joven soldado había pintado del hijo.
Aquí está. Primero vamos a darle venta a este cuadro. Y naturalmente todos aquellos que estaban más interesados en las pinturas de alto valor de la casa se empezaron a frustrar. Dijo que ya que alguien apueste algo, que se lleve ese cuadro. Al fin y al cabo ni bien pintado está. Bueno, ya. Y entonces dijo, ¿quién da? ¿Quién da? Y nadie se atrevía a dar ni un centavo. Esperaban que alguien se lo llevara ya para empezar a verdaderamente apostar por las pinturas de gran valor. Pero el jardinero de esa casa que había estado ahí por muchos años, ya un anciano, y que había visto crecer a ese hijo y que había estado con el padre y que era casi como una parte de la familia, él vio aquel cuadro y sabía la historia detrás del cuadro, de modo que él levantó su mano y dijo, yo solamente puedo dar $5 por ese cuadro. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y ya cuando él dijo eso, todos dijeron que se lo lleve, ya vamos a las pinturas, a las buenas pinturas. Y cuando él dijo, pues ¿quién da más? ¿Quién da más? Muy bien, has vendido por $5. Y al decir esto, el subastador dijo, pues la subasta ha terminado. Y todos se asombraron. Y él dijo, es que el, el dueño de esta casa, el padre, había dicho en su testamento que se venda todo con una condición, que el que compre el cuadro de mi hijo se lleva todas las pinturas. De modo que a usted, señor, al jardinero le dijo, usted, esta es su pintura, ese es su cuadro, se lo lleva por $5, pero junto con eso se llevó todas las demás pinturas de la casa. De modo que el que se lleva al hijo, se lo lleva todo. Efectivamente, si nosotros verdaderamente empezamos a entender el Evangelio de Jesús el Cristo y sabemos realmente el significado y entendemos verdaderamente el mensaje que de alguna manera cada evangelio nos está dando, porque son diferentes temas y son diferentes narraciones y son muchos estilos literarios y es muy complejo todo esto. Pero si dedicamos nuestra vida a seriamente escudriñar esta escritura, dijo Jesús, escudriñar la escritura, porque en ella os parece que encontráis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. El que se lleva y dijo, se lleva todo. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que pronto estemos juntos. Reflexionemos sobre esto y de esta manera nos vamos hasta la próxima vez. Que Dios les bendiga y que tengan un día, una semana bella, una semana llena de bendiciones. Que Dios les llene de paz y tranquilidad y salud. Acordémonos, el que se lleva al Hijo verdaderamente, se lleva todo. Dios los bendiga.